Historias de Jack. Empezamos. El error más estúpido de mi vida fue hacer clic en ese maldito enlace. Tengo 29 años y no estoy loco. Eso es lo que quiero que quede claro desde el principio. Lo que te voy a contar no tiene nada de fantasmas, ni monstruos, ni cosas paranormales. Es peor, es real y sigue ocurriendo mientras tú me escuchas. Todo comenzó una noche cualquiera. Una de esas donde el insomnio te muerde por dentro y te hace navegar sin rumbo por el rincón más podrido de Internet. Había empezado como una especie de obsesión, explorar la Deep Web. No para comprar drogas ni nada ilegal, solo curiosidad. Me creía un espectador, un observador de lo prohibido, con mi VPN, mi navegador Tor, mis capas de seguridad. Me sentía invencible, protegido por la pantalla, iluso. Aquel sábado estaba navegando por un foro cerrado, de esos con acceso restringido y nombres crípticos. Entre tantos hilos con títulos genéricos, uno me llamó la atención de inmediato. ¿Te atreves a mirar? Sin descripción, sin autor, solo eso, y un enlace. La mayoría lo ignoraría. Yo número. Recuerdo exactamente cómo sentí el clic. Fue casi físico, como si hubiese cruzado una línea que no se puede desandar. La pantalla se puso negra. Nada durante unos segundos. Luego apareció un texto rojo parpadeante. Esclavitud en directo. Acceso restringido. Introduzca código. Pensé que era una broma, pero justo cuando iba a cerrar, la pantalla cambió de nuevo y apareció una ventana de chat. Un solo mensaje. Jack ha entrado. Ya lo tenemos. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabían mi nombre? Nunca lo había escrito, ni usado mi IP real. Nada. Cerré todo. Apagué el ordenador, el router, el móvil. Empecé a sudar como un cerdo. Durante 2 días no salí de casa. Ni una palabra a nadie. Pensé que sería un susto, un virus que saca información básica. Pero número. Fue una advertencia. 3 noches después me despertó un sonido que no debería haber estado ahí. El pomo de la puerta de entrada girando lentamente. Me levanté de golpe. Ni siquiera tuve tiempo de gritar. Una figura encapuchada me roció algo en la cara. Un gas. Intenté resistirme, pero el mundo se me cerró encima. Desperté en la oscuridad. Estaba tirado sobre un suelo duro y húmedo, desnudo. El aire olía a óxido, moho, como si llevara años estancado en ese lugar. Me temblaban las piernas. Intenté moverme y algo tiró de mi cuello. Ahí lo sentí por primera vez. El collar, un artefacto metálico, pesado, asfixiante. Me rodeaba el cuello y desde él se extendía una barra que conectaba con mi pecho y mi barbilla. En esa barra había púas. Si bajaba la cabeza, se me clavaban en la mandíbula y el esternón. Un mecanismo para mantener la cabeza erguida, para obligarme a mirar, a estar visible. Sobre mí, una cámara fija con una luz roja encendida. Estaba grabando. Y yo era el espectáculo. El lugar era como un sótano industrial. Frío, gris, sin ventanas. Me metieron en una celda de metal, apenas más grande que una cabina telefónica. Dentro solo había una lámpara colgando y un cubo de plástico que, más tarde entendí, era para mis necesidades. La cámara estaba ahí también, fija, constante, como un ojo que nunca parpadeaba. Pasaban las horas o los días, no lo sé. No había relojes, no había noche ni día. Solo esa luz artificial y el zumbido de la electricidad. No me hablaban, no me tocaban, solo sonidos, pasos detrás de puertas, cerraduras que se abrían, susurros en idiomas que no entendía. Y el peor de todos, la voz metálica que salía del altavoz encima de mi celda, leyendo mensajes del chat. Sí, había un chat. Gente escribía cosas, comentarios, apuestas, sugerencias. Era un canal en directo. Yo estaba siendo retransmitido, observado, analizado como si fuera un experimento. Un usuario escribió: "El nuevo parece resistente. Apuesto a que dura una semana sin llorar". Otro:
Ponedle el ejercicio 3. Quiero ver cómo se retuerce. Y entonces, una compuerta lateral se abrió. Entró un tipo vestido de negro, con un bastón eléctrico. Me obligó a ponerme de pie. Me esposó las muñecas y me sacó de la celda. Había más, otras celdas, otras personas, hombres y mujeres, algunos jóvenes, algunos muy mayores, todos con el mismo collar. Nadie hablaba, nadie bajaba la cabeza. Nos colocaron en fila, nos proyectaron un vídeo. No tenía palabras, solo imágenes, obediencia, castigos, mutilaciones, sumisión, como una especie de manual. Nos estaban domesticando, y lo peor es que funcionaba. Con el tiempo entendí que aquello era un mercado, una especie de red internacional, una mafia que secuestraba personas para convertirlas en esclavos retransmitidos en directo. Algunos eran vendidos, otros simplemente torturados para entretenimiento. Nos llamaban por números. Yo era el 417, y lo peor es que me convertí en uno de los favoritos. El chat me apodó Jack el Resistente porque durante las primeras semanas no lloré, no grité, solo miraba fijamente a la cámara, tragándome el miedo. Eso hizo que apostaran más por mí. Una noche, mientras comía algo parecido a arroz frío con los dedos, uno de los guardianes se acercó, me miró fijamente y dijo: si bajas la cabeza, sangras. Si lloras, te vendemos. Si resistes, te rompemos. Y luego se rió. Las celdas no eran para retenernos, eran vitrinas. Y nosotros, el producto. Y entonces empecé a escuchar los gritos, a través de las paredes, a veces de hombres, a veces de niños. Algunos de los que vi al principio ya no estaban. No supe si los habían vendido, matado o simplemente desechado. Un día vi cómo sacaban a un hombre encapuchado. Su celda estaba vacía después. Nadie volvió a hablar de él. Solo un comentario en el chat. El número 312 ha sido útil. Siguiente. Esa noche dormí con los ojos abiertos. Esto no es ficción. Esto no es un cuento de miedo. Esto me ocurrió a mí. Y puede volver a ocurrir, porque todo empezó con algo tan simple como un clic. Un solo clic. Y me convertí en propiedad de alguien. Me llamaban Jack el Resistente. Al principio, ese apodo parecía un extraño reconocimiento, casi un cruel premio por aguantar el dolor y la humillación sin derramar una lágrima. Pero pronto comprendí que ser el resistente no era una ventaja, era una sentencia. Cada vez que no rompía, cada vez que no me rendía al miedo, me convertía en el objetivo de sus peores juegos. Nos sacaban de nuestras celdas para demostrar obediencia, aunque esa frase era solo un disfraz para ocultar lo que realmente pasaba. Nos alineaban en un pasillo estrecho, con cámaras apuntándonos desde cada ángulo. Desde un palco oscuro, hombres encapuchados observaban, apostaban y escribían órdenes a través del chat que resonaba en los altavoces. Los mensajes iban desde simples insultos hasta directrices para los castigos. Una de las pruebas era caminar por ese pasillo, manteniendo la cabeza erguida gracias al collar con pinchos que me atravesaba la barbilla y el pecho. Cada movimiento en falso hacía que las púas se clavaran con más fuerza, cortando la carne y el hueso. Recuerdo que una vez un compañero cayó al suelo por el dolor. Lo arrastraron a una habitación contigua y desde allí llegaron sus gritos desgarradores, llenos de terror y súplica. Luego, un silencio absoluto. Esa habitación, llamada con macabra frialdad la transmisión final, era donde los esclavos inútiles o rebeldes eran ejecutados en directo para el morboso entretenimiento de los espectadores. No sabía qué método usaban, pero el sonido metálico y los gritos cortaban el aire como cuchillas. Algunos de los que vi los primeros días simplemente desaparecieron, y nadie habló de ellos después. Era como si los borraran de la existencia. Una noche nos hicieron mirar nuestro reflejo en un espejo gigante que cubría toda una pared. Allí estábamos, ojos hundidos, piel pálida y marcada por el roce constante del collar, heridas abiertas y secas, miradas vacías, cuerpos derrotados. Encima del espejo, una frase escrita con tinta negra:
casi como una sentencia. Mirad lo que sois ahora. Os vamos a convertir en mascotas. Después nos tatuaron un código QR en el muslo. Cada vez que alguien escaneaba ese código, significaba que un espectador había comprado o apostado por nosotros en el mercado de esclavos. El tatuaje era permanente. Yo pasé a ser el número 417, un producto más en ese bazar de horror. La rutina era infernal. Día tras día, semana tras semana, solo dolor y humillación. Nos obligaban a hacer ejercicios forzados con el collar, castigos físicos y psicológicos. Algunos intentaban rebelarse, pero el castigo era inmediato y brutal. Vi a varios compañeros perder la razón, a otros rendirse y a algunos simplemente desaparecer. Sus celdas quedaban vacías y en su lugar aparecían nuevas víctimas. Una vez me llevaron a una sala distinta, mucho más grande y con un ambiente opresivo. Allí había una especie de público, todos anónimos, sentados detrás de pantallas. Era una subasta en directo. Mostraban a los esclavos uno por uno, como si fuéramos objetos. Se escuchaban pujas en criptomonedas, comentarios crueles y risas. Sentí cómo la humillación me inundaba hasta el límite. Otra noche, mientras estaba solo en mi celda, oí murmullos y golpes fuertes. De repente, las luces se apagaron por completo. La cámara roja dejó de parpadear. Un silencio absoluto reinó durante unos segundos que parecieron horas. Luego, comenzaron los gritos. No eran los de los captores, sino de alguien que no conocía. Gritos de miedo, de lucha. Al principio pensé que era otra tortura, una nueva forma de jugar con nosotros. Pero la realidad era distinta. Escuché disparos, puertas abriéndose violentamente y órdenes en un idioma extraño. Alguien había irrumpido en esa prisión de pesadilla. Vi cómo uno de los captores cayó al suelo, con sangre brotando de su pecho. El caos se desató y las celdas comenzaron a abrirse. Intenté moverme, pero el collar me lo impedía. Quise gritar, pero la garganta me ardía. Sentí una mezcla de miedo y esperanza que nunca antes había sentido. Cuando desperté, estaba en un hospital. Vendado, débil, pero vivo. No supe quién me rescató ni cómo, solo que alguien lo hizo. Me dijeron que hubo una redada, que habían desmantelado esa red, al menos esa parte. Pero sé que no fue todo. Sé que estas redes siguen ahí, ocultas en la profundidad de la dark web, esperando la próxima víctima. Me ofrecieron protección, un nuevo nombre, una vida nueva. Pero no quiero olvidar, no puedo olvidar, porque cada vez que alguien hace clic en un enlace sospechoso, alimenta ese monstruo, porque yo hice clic y me convirtieron en mercancía. Si esta historia te ha atrapado y quieres descubrir más relatos reales que te pongan los pelos de punta, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario. ¿Te atreverías a explorar lo prohibido o cerrarías la pantalla antes de que sea demasiado tarde? Tu opinión cuenta. Cuando abrí ese enlace en la Deep Web, no imaginé que estaba comprando más que una entrada. Estaba comprando mi condena. Esta historia que te voy a contar me ha perseguido desde hace meses y no consigo sacármela de la cabeza. Todo empezó con un deseo común: ir al concierto de Neón Blanco, la banda que, en México, se había convertido en una obsesión para miles de fans. Yo no era la excepción, pero conseguir una entrada era casi imposible. Las pocas que salían a la venta se agotaban en segundos, y la reventa oficial simplemente te destrozaba el bolsillo. Probé por todas las vías, hasta que un amigo, Luis, me habló de algo que no quería escuchar: la Deep Web. Me advirtió que allí había vendedores que ofrecían entradas VIP, a precios competitivos, pero que nadie podía verificar si eran reales. No es como las páginas oficiales, Jack. Es un submundo, una red donde se mueve lo que no ves, me dijo. Yo, con la cabeza llena de desesperación y la esperanza al borde, decidí entrar. El primer obstáculo fue el acceso. Tuve que descargar un navegador especial, uno que no era común y corriente, y familiarizarme con direcciones web que parecían salidas de una película de espionaje.
La página donde terminé no tenía nada que ver con lo que había visto antes. Era oscura, con pocos colores, textos encriptados y un mercado saturado de ofertas extrañas. Los usuarios se ocultaban tras nombres sin sentido y las ventas se realizaban sin ninguna garantía, sin recibir recibos, solo promesas. Encontré un vendedor llamado El Fantasma. Su perfil no mostraba nada más que un avatar sin rostro y comentarios ambiguos de otros compradores. Sin embargo, su reputación era sorprendentemente buena, con muchas opiniones que aseguraban que sus entradas funcionaban. La oferta que tenía era perfecta. Una entrada VIP para el concierto, que incluía acceso a zonas exclusivas que nadie más podía comprar. La operación se hizo con criptomonedas. Todo fue anónimo y rápido. No hubo contrato, no hubo ninguna prueba de compra más que un archivo PDF con un código de entrada y una dirección de correo que no me inspiraba confianza. Guardé ese archivo en mi teléfono, sin saber que estaba sujetando algo mucho más peligroso que un simple ticket. El día del concierto me vestí con emoción, casi nervioso. El código parecía auténtico y eso me daba cierta tranquilidad. Pero cuando llegué al recinto, todo empezó a torcerse. La cola para entrar era un desorden extraño. No había control serio, ni filas bien organizadas. Los empleados miraban nerviosos a sus tablets, como si los dispositivos fallaran sin explicación. A mi alrededor, noté algo que me heló la sangre. Muchas personas tenían entradas idénticas a la mía. No copias baratas o mal hechas, sino códigos idénticos. Nadie parecía confundido. Todos creían tener el pase legítimo. El ambiente empezó a volverse tenso. Los guardias de seguridad comenzaron a llevarse a algunas personas a una sala privada, donde los interrogaban con dureza. Vi a un chico salir pálido, temblando y sin poder decir palabra, como si hubiera presenciado algo horrible. Yo intentaba mantener la calma, pero sentía una ansiedad creciente. En aquel momento, alguien me susurró que lo que estaba pasando no era un error, sino una trampa. Que la reventa en la Deep Web no solo vendía entradas falsas, sino que te comprometía con algo que no podías entender. Finalmente, llegó el momento en que la banda salió al escenario. Pero en lugar de música, un zumbido electrónico empezó a salir de los altavoces. Las luces comenzaron a parpadear y sin aviso se apagaron por completo, sumiendo a todo el recinto en una oscuridad aterradora. El silencio fue absoluto. Entonces, en las pantallas gigantes, comenzaron a aparecer códigos binarios, números y letras que nadie entendía. Entre ellos, rostros distorsionados, como sombras atrapadas en un error digital, se asomaban lentamente. Sentí por primera vez que alguien me observaba. No era la gente, no era la seguridad. Era algo invisible, una presencia pesada que llenaba el aire y me hacía temblar por dentro. Lo que vino después fue un vacío absoluto. Cuando la luz regresó, muchas personas habían desaparecido. No hubo gritos ni caos, solo un silencio inquietante y una sensación de que algo terrible acababa de pasar. La luz volvió, pero lo que vino se parecía en nada a un concierto normal. El aire estaba pesado, como si hubiera absorbido todo el oxígeno de la sala. Miré a mi alrededor y sentí un frío intenso. Había menos gente, mucha menos. La multitud que había entrado conmigo se había reducido a la mitad, tal vez más, y no había señales de ningún tipo de estampida ni caos que explicara su desaparición. Simplemente se habían esfumado. Intenté llamar a Luis, mi amigo que me había metido en todo este lío, pero no respondía. Mi móvil vibraba con notificaciones, pero no de mensajes o llamadas normales, sino de alertas extrañas, códigos numéricos y cadenas de caracteres incomprensibles que aparecían y desaparecían en la pantalla. El archivo con la entrada que me habían enviado en la Deep Web no solo seguía intacto, sino que parecía multiplicarse en diferentes carpetas, como si quisiera recordarme que no podía deshacer lo que había hecho. Caminé por el recinto con cautela. La seguridad parecía ignorar completamente a los asistentes restantes, incluso a mí. Un par de guardias me observaron, pero no hicieron nada para detenerme. Era como si estuviera invisible para ellos. Al llegar a una esquina,
Escuché un murmullo, voces apagadas que no lograba entender del todo, mezcladas con el zumbido electrónico que había escuchado antes. Era como si el sonido impregnara todo el lugar, penetrando mis oídos y metiéndose en mi cabeza. Me acerqué al lugar de donde provenían los murmullos. Allí vi a un grupo de personas sentadas en el suelo, temblando, con los ojos vidriosos. Estaban susurrando sin sentido, como si recitaran un mantra desconocido. Cuando me vieron, algunos intentaron hablarme, pero sus palabras eran incoherentes, como si estuvieran en trance o poseídos por un recuerdo que no podían controlar. Uno de ellos, una chica joven con lágrimas en los ojos, me dijo con voz quebrada: ellos nos están usando. Nos prometieron algo, y ahora no somos nada más que números. Intenté calmarla, pero fue inútil. En ese momento, la música volvió a sonar, pero no la que esperaba. Era una mezcla caótica de sonidos distorsionados, susurros incomprensibles en varios idiomas y un ritmo frenético que parecía romper la realidad. Las pantallas gigantes del escenario empezaron a mostrar imágenes perturbadoras. Rostros deformados, fragmentos de códigos binarios y símbolos indescifrables. Sentí un mareo profundo, como si el suelo bajo mis pies se desvaneciera. Quise gritar, pero el sonido no salió de mi garganta. De pronto sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo una sombra que parecía desvanecerse en la oscuridad. Fue entonces cuando comprendí. No estaba solo, ni en el sentido común. Había algo más, algo que se movía entre nosotros, invisible pero real. Una entidad o fuerza que controlaba el lugar y que parecía alimentarse del miedo y la desesperación. Intenté buscar una salida, pero las puertas principales estaban bloqueadas. Los guardias seguían sin mirarme, como si no existiera. En mi desesperación, encontré un pasillo lateral que no había visto antes. Una entrada casi oculta tras unas cortinas negras. Sin pensarlo, me adentré. El pasillo era angosto y frío, y a medida que avanzaba, las voces se volvían más claras. Escuchaba susurros en mi cabeza, promesas y amenazas entremezcladas. Regresa, únete, olvida tu vida anterior. Mi mente luchaba por mantenerse cuerda, pero la presión era insoportable. Al final del pasillo, encontré una puerta entreabierta que daba a una pequeña sala. Dentro, un grupo de personas estaba reunido alrededor de una pantalla que mostraba códigos binarios interminables. Y en el centro, una figura encapuchada manipulaba un teclado. Sus movimientos eran mecánicos, inhumanos. Cuando me vieron, la figura levantó la mirada. Aunque no pude ver su rostro, sentí un escalofrío que me atravesó el cuerpo. Sin decir palabra, me tendió un papel con una inscripción que no entendía al principio. Contrato activado, renuncia a tu realidad. Comprendí entonces que esa entrada no era solo un ticket para un concierto, sino un pacto. La reventa en la Deep Web no era un simple negocio ilegal, era un ritual, un intercambio con una entidad que no perdona ni olvida. Quise huir, pero mi cuerpo no respondía. La figura encapuchada comenzó a teclear de nuevo, y las imágenes en la pantalla se volvieron cada vez más caóticas. Gritos lejanos, ecos de gente desapareciendo, como si fueran absorbidos por un agujero invisible. De repente sentí que mi visión se nublaba. Escuché la voz resonante que había oído antes, esta vez clara y directa. La próxima vez que busques pasar por aquí, piensa bien qué dejarás atrás, porque la entrada que compras puede ser la última que tengas. No solo para el concierto, sino para tu vida. Desperté en la calle, solo, con el móvil en la mano y el archivo intacto. La gente alrededor me miraba raro, como si supieran que algo oscuro me había tocado. Desde ese día, no puedo sacudirme la sensación de que esa puerta sigue abierta y que algo en la sombra me vigila, esperando a que vuelva a caer. Si alguna vez decides buscar entradas en la Deep Web, piensa que no es solo una compra, es un contrato. Y a veces, lo que parece un simple ticket es la llave que te lleva directo a un abismo del que no hay retorno.
Hay cosas en la Deep Web que ni el mejor hacker se atreve a buscar. Yo lo hice, y ahora no sé si alguna vez podré olvidarlo. Vivo en Buenos Aires y soy un hacker aficionado, aunque no me gusta usar ese término en voz alta porque siempre viene con prejuicios. No soy un genio ni un prodigio, solo alguien con curiosidad y demasiado tiempo libre que se pasó años explorando los rincones más oscuros de Internet. La Deep Web, ese mundo escondido bajo capas de encriptación y redes inaccesibles para el usuario común, fue siempre mi obsesión. No buscaba nada ilegal, al menos no en el sentido clásico. Quería entender cómo funcionaban esas redes, desvelar secretos y romper códigos, jugar con fuego digital. Todo empezó una noche cualquiera, un miércoles, mientras la ciudad dormía bajo el frío intenso del invierno porteño. Mi departamento estaba oscuro, iluminado solo por la pantalla azulada del portátil que tenía frente a mí. Me había prometido que solo entraría un rato, solo a curiosear, a navegar por algún foro oculto donde la información prohibida se vendía o intercambiaba en secreto. Pero esa vez, algo cambió. Encontré un enlace sin nombre, sin ninguna referencia, enterrado en un foro que parecía abandonado. La única palabra que lo acompañaba era El Cazador. El nombre me heló la sangre. ¿Quién se llama así?, pensé. Pero la curiosidad pudo más. Entré al enlace y me encontré con una página vacía, oscura, sin imágenes ni botones. Solo un texto simple que parecía más una amenaza que una bienvenida. Si sabes quién soy, estarás muerto. Reí nervioso como si esa frase pudiera ser una broma. Pero en el fondo sentí que no era así. Algo en ese mensaje me llamó, me retó y sin darme cuenta, empecé a tirar del hilo. Empecé a investigar la procedencia del mensaje, rastreando el código de la página, buscando IPs, analizándolo con todas las herramientas que tenía. Cada pista parecía llevar a un callejón sin salida, pero algo me decía que alguien quería que lo encontrara. No había errores ni fallos, solo mensajes cifrados, referencias encriptadas que desafiaban mis conocimientos. Era como un juego macabro de gato y ratón. Poco a poco comprendí que el cazador no era un simple hacker ni un troll. Era algo distinto, alguien que cazaba hackers como yo. No con virus comunes ni ataques de fuerza bruta, sino con algo más profundo y perturbador. Usaba el miedo, la paranoia, el terror psicológico para atrapar a sus víctimas. La primera señal real de que algo iba mal llegó unas horas después, cuando noté que mi computadora empezó a comportarse de forma extraña. Procesos que se ejecutaban sin motivo, archivos que aparecían y desaparecían en carpetas ocultas, y lo más inquietante, mensajes dirigidos a mí. Uno apareció en un archivo de texto sin nombre. Sé lo que hiciste la última vez que entraste a la red oculta. No entendía a qué se refería, pero el tono era amenazante. Luego otro archivo, más breve, decía: no confíes en nadie, ni siquiera en tu reflejo. Lo abrí varias veces, esperando que fuera un error, un fallo del sistema, pero era real. Esos mensajes eran personales, y no podía explicar cómo alguien los había puesto ahí. Los días siguientes la sensación de ser observado no me abandonó. Cuando ponía los auriculares, juraría haber escuchado susurros, palabras inconexas que me helaban la sangre. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, la ansiedad acumulada, pero la voz se repetía, cada vez más clara. Cerraba todo, apagaba la computadora, pero no importaba. El miedo se estaba metiendo en mi cabeza. Los archivos con mensajes aumentaban. Uno decía: estás atrapado en un laberinto del que no puedes salir. Otro más críptico: las paredes tienen ojos y las sombras escuchan. Intenté ignorarlo, pero era imposible. Sentía que cada vez que abría mi portátil, el cazador estaba ahí, esperándome, observando cada movimiento. Empecé a registrar todo en un cuaderno, tratando de no perder la cabeza, anotando cada detalle, cada mensaje, cada anomalía. Pero el miedo se hacía más fuerte
y la paranoia crecía como una mancha negra que se extendía en mi mente. Una noche, mientras investigaba con el corazón latiendo a 1000 por hora, encontré un mensaje oculto dentro del código fuente de la página. Era una invitación, un reto directo para mí. ¿Crees que puedes huir? Esto recién comienza. No sabía si estaba ante un hacker mucho más avanzado o algo peor. Pero lo que sí sabía es que había cruzado un umbral del que no podía volver atrás. En ese momento, la realidad y la paranoia empezaron a mezclarse. Mi entorno comenzó a parecerme extraño. Las sombras en mi departamento parecían moverse, los ruidos nocturnos se intensificaban, y en la pantalla, los mensajes seguían apareciendo, uno tras otro, cada vez más personales, como si el cazador supiera no solo lo que hacía en la red, sino también lo que pensaba, lo que sentía. Entonces comprendí que esto no era solo un juego, era una trampa, y yo era la presa. Los días que siguieron a ese mensaje fueron una sucesión de pesadillas despierto. Mi teléfono, que hasta entonces había sido una herramienta más, se convirtió en un canal de terror constante. Sin haber dado mi número a nadie, empecé a recibir mensajes cifrados, una mezcla de números, letras y símbolos que no lograba entender, pero que me paralizaban cada vez que vibraba en mi bolsillo. Era como si alguien supiera dónde estaba, qué hacía y cuándo lo hacía. En una ocasión, al salir a comprar algo al kiosco de la esquina, encontré pegada en la puerta una nota escrita a mano, con una letra que no reconocía, pero con un mensaje claro y escalofriante. No puedes esconderte de mí, Jack. La tinta estaba fresca y el miedo se me clavó en la garganta. Miré alrededor, esperando ver alguna sombra, alguna figura que me vigilara, pero no había nadie. Solo la calle vacía y el frío cortante. Intenté mantener la calma. Pensé que podía ser una broma de alguien que me conocía, un amigo con demasiado tiempo libre. Pero la realidad era otra. Los mensajes en la red continuaban. Los archivos ocultos seguían apareciendo en mi ordenador, con frases que no tenían sentido para nadie más, pero que parecían dirigidas directamente a mis peores temores. Uno decía, el espejo no refleja lo que eres, sino lo que temes ser. La falta de sueño empezó a pasar factura. Me volví irritable, desconfiado. Cada ruido en mi departamento me hacía sobresaltar. Mis pensamientos se tornaban oscuros, y la paranoia era una niebla constante que me envolvía. Empecé a dudar de todo y de todos, incluso de mí mismo. Una noche, después de apagar la computadora, me quedé mirando la pantalla vacía. De repente, sin que la encendiera, la pantalla se iluminó con un único mensaje. Ya te encontré, Jack. Mi corazón se aceleró tanto que sentí que iba a explotar. Intenté apagarla de nuevo, pero la computadora no respondía. En ese momento supe que esto era más que un simple hacker. El cazador había cruzado el umbral digital y había entrado en mi mundo. Desesperado, intenté cortar todo contacto. Cambié todas mis contraseñas, borré cuentas, reinstalé sistemas operativos. Pero cada vez que volvía a conectar, los mensajes regresaban, intactos, como si nada hubiera cambiado. Era como si me hubieran marcado, y esa marca me perseguía. Invisible, pero implacable. Busqué ayuda en foros, en comunidades de hackers. Conté mi historia sin dar detalles personales, pero nadie había oído hablar de El Cazador. Algunos me dijeron que probablemente estaba perdiendo la cabeza. Otros me advirtieron que ciertos lugares de la Deep Web no se deben explorar, pero nadie tenía respuestas. Lo peor llegó cuando recibí un archivo adjunto con el título Tu secreto más oscuro. Con miedo abrí el archivo y encontré fotos mías, tomadas desde afuera de mi casa, sin saber cómo alguien había podido hacerlo. En una de ellas, mi cara reflejada en la pantalla del portátil, justo en el momento en que intentaba borrar todo lo relacionado con el cazador. El terror se apoderó de mí por completo. No era solo una amenaza digital, era real. El cazador me había encontrado en la vida real y no había escapatoria. Los días siguientes me convertí en un fantasma dentro de mi propia vida. Cambié de barrio, de teléfono, incluso de trabajo,
pero el miedo me seguía como una sombra que no podía sacudir. Empecé a notar cosas extrañas, objetos fuera de lugar, sonidos leves en la noche, la sensación de que alguien me observaba desde las sombras. No sé cuánto tiempo llevo así. Vivo con la certeza de que el cazador está ahí, acechando en la oscuridad digital y física, esperando que baje la guardia. Y aunque sé que quizás nadie me creerá, escribo esta historia como advertencia. No busques a el cazador en la Deep Web, porque si lo haces como yo, puede que ya te haya encontrado. Y entonces el terror será solo el principio. Nunca pensé que una búsqueda inocente en la Deep Web pudiera desenterrar algo tan humano, tan aterrador, que cambiaría para siempre la manera en que veo a mi propia familia. Hace unas semanas todo cambió en casa. Mi padre, que siempre había sido un tipo fuerte y lleno de vida, empezó a comportarse de forma extraña. Al principio parecían cosas pequeñas. Olvidaba dónde dejaba las cosas, se enfadaba sin motivo y se mostraba más irritable con todos. Mi madre intentaba mantener la calma, pero yo veía cómo le costaba disimular la preocupación. Los médicos decían que no había nada grave, que podía ser estrés o algún problema pasajero. Pero yo sabía que algo más oscuro estaba ocurriendo, algo que ni ellos podían explicar. Una tarde, mientras hablaba con mi madre, mencionó que estaba buscando remedios alternativos, plantas medicinales y terapias naturales para intentar ayudar a mi padre. La desesperación la había llevado a investigar más allá de los tratamientos convencionales. Eso me hizo pensar que yo también debía hacer algo. Así que me metí en la Deep Web. No tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. No buscaba nada ilegal, solo quería información, algo que pudiera ser útil para entender qué le pasaba a mi padre y cómo ayudarle. Pero cuanto más navegaba, más me sumergía en un mundo que no entendía. Foros olvidados, páginas sin registro, mercados donde se ofrecían plantas y sustancias con nombres extraños, ilegibles. Entonces encontré algo que me atrapó. Un colectivo llamado Cultivos de la Sombra. No eran traficantes comunes. No vendían drogas al uso, sino plantas que cultivaban en secreto, fuera del radar. No para vender, sino para experimentar. Relatos contaban cómo esas plantas podían alterar la mente, crear estados extraños y, sobre todo, tenían un efecto profundo en el cuerpo y en la percepción. Los testimonios que leía no eran de locos ni de gente que buscaba diversión. Eran personas que habían perdido algo importante. Hablaban de adicciones silenciosas, cambios de personalidad, de cómo esas plantas parecían extender su influencia incluso más allá del que las consumía, llegando a afectar a sus familiares. La idea de que en barrios normales, en casas como la mía, existieran cultivos ocultos me heló la sangre. No eran plantas comunes, parecían vivas, casi conscientes. Recuerdo que una noche me quedé despierto hasta tarde, leyendo diarios que usuarios compartían con detalle. Describían olores extraños, una humedad que se pegaba a la piel, sonidos apenas perceptibles, como un susurro constante, algo que te rozaba la mente sin dejar marcas visibles. Mientras más leía, más comprendía que esas plantas crecían en sótanos y habitaciones cerradas, lejos de la vista de cualquiera, que el cultivo era solo el principio. El verdadero horror estaba en los cambios lentos y profundos que provocaban. Una noche, después de cenar, con el corazón acelerado, bajé al sótano de mi casa. Siempre había sido un lugar oscuro y polvoriento, lleno de cajas que nadie abría. Pero ese día el aire olía distinto, húmedo, terroso, y algo en ese olor me llamó la atención. Entre cajas y muebles viejos, descubrí lo que nunca esperé: un pequeño cultivo. Las hojas tenían un brillo enfermizo, casi hipnótico. Me acerqué y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al tocar una hoja, noté un leve hormigueo, una sensación que me puso los pelos de punta. En ese instante, todas las piezas encajaron. Mi padre con sus cambios, con sus ausencias, mi madre con su desesperación. No era solo una enfermedad,
Era algo que crecía en las sombras entre esas plantas. Volví a subir con el corazón en un puño, sabiendo que esa noche nada volvería a ser igual. Desde entonces, algo en casa cambió. No es fácil explicarlo, pero la atmósfera se volvió densa, pesada, como si el aire llevara una carga invisible. Intenté hablar con mi madre sobre lo que había visto, pero ella desvió la mirada, como si evitar el tema pudiera borrarlo. Mi padre cada vez se alejaba más de nosotros, atrapado en un silencio que dolía más que las palabras. La realidad es que me había topado con algo que no entiende ni la ciencia ni el sentido común. La Deep Web me había mostrado un lado oscuro de la vida, donde el miedo no viene de seres sobrenaturales, sino de lo que somos capaces de ocultar y permitir que crezca en la sombra de nuestras casas. Después de aquella noche en la que descubrí el pequeño cultivo en el sótano, mi vida y la de mi familia empezaron a desmoronarse de una forma que jamás hubiera imaginado. Intenté hablar con ellos, buscando cualquier indicio de que mi padre o mi madre seguían siendo las personas que conocía, pero sus miradas estaban vacías, como si una niebla oscura hubiese cubierto su esencia. Mi padre, que antes era una presencia cálida y llena de vida en la casa, ahora se movía sin rumbo, balbuceando palabras sin sentido, sin reconocer ni siquiera a mi madre. Ella, por su parte, parecía un reflejo quebrado de sí misma, con los ojos apagados, caminando sin rumbo por la casa, como si estuviera atrapada en un mundo paralelo al nuestro. Las noches se volvieron insoportables. Cada vez que intentaba dormir, sentía que algo invisible me observaba, como un aliento frío que se colaba entre las rendijas de las ventanas. No eran ruidos claros, ni voces que pudiera identificar. Era una presencia constante, un susurro apenas perceptible que parecía salir de las paredes, del suelo, de todos lados. Era como si el propio aire estuviera impregnado de algo maligno, una tensión que comprimía mi pecho hasta casi no dejarme respirar. Desesperado volví a conectarme al colectivo Cultivos de la Sombra. En sus foros, más oscuros y herméticos que antes, busqué respuestas, alguna guía que me ayudara a salvar a mi familia. Pero la respuesta que encontré fue peor de lo que temía. Me advirtieron que esas plantas no eran solo un experimento botánico, ni una simple adicción química. Eran una cadena invisible, un virus silencioso que se transmitía no solo a través del contacto físico o el consumo, sino a través del ambiente mismo, la cercanía, la energía de los que vivían alrededor. Romper la cadena duele, me dijeron. Puede costarte más de lo que imaginas, puede dejarte vacío. Me enviaron un diario. Era la historia de otro joven, alguien que había vivido lo mismo que yo. Sus palabras estaban llenas de miedo, de impotencia. Describía cómo su familia, igual que la mía, se había ido desvaneciendo poco a poco, atrapada en un silencio implacable. En aquel texto encontré una frase que me heló el alma. Estas plantas no solo corrompen el cuerpo, corrompen el alma, minan la voluntad y devoran la memoria, hasta que solo queda un vacío silencioso donde antes había vida. Esas palabras pesaban como una losa. Decidí que tenía que actuar. Aquella noche, armado con una caja de cerillas, bajé de nuevo al sótano. Sentí que me arrastraba el miedo. No era solo por el fuego que iba a prender, sino porque en el fondo sabía que estaba quemando más que unas hojas. Encendí las llamas con manos temblorosas y vi cómo el fuego devoraba las plantas, mientras un olor acre llenaba el aire. Pero el sótano se volvió denso, pesado, como si la casa misma se resistiera a dejar ir aquello. El aire vibraba con una tensión que me hizo retroceder, como si en esas hojas ardientes se guardara algo mucho más oscuro que la naturaleza. Después de esa noche, la casa dejó de ser un refugio. Mi padre se hundió en un mutismo total. Ya no hablaba ni respondía. Se quedaba sentado horas enteras mirando a la nada, como si su mente hubiera quedado atrapada en otra dimensión. Mi madre se volvió un fantasma, yendo de un lado a otro sin rumbo, con los ojos perdidos, ignorando todo a su alrededor. Intenté llevarlos al médico, pero nadie podía diagnosticar lo que les ocurría. Las pruebas salían normales.
Los médicos decían que parecía un cuadro psiquiátrico, pero ni las pastillas ni la terapia tenían efecto. Era como si una sombra invisible los estuviera consumiendo desde dentro. Pasaban los días y la tensión en la casa crecía. Empecé a sentir que algo me acechaba a mí también, que aquella maldición invisible quería arrastrarme con ellos. Me di cuenta de que evitar el sótano no era suficiente. El aire de toda la casa estaba contaminado por aquella presencia, aquella tristeza pegajosa que lo envolvía todo. Un día encontré en la basura un cuaderno viejo, cubierto de polvo, que había pertenecido a mi padre. Al abrirlo leí notas extrañas, dibujos de las plantas, anotaciones sobre efectos extraños en la familia y referencias a ese colectivo que yo había encontrado en la Deep Web. Mi padre había intentado entenderlo todo, pero nunca tuvo la fuerza para enfrentarlo. Eso me rompió el corazón. Sentí que tenía que ir más allá, que debía encontrar una solución o, al menos, una explicación completa. Busqué en la red hasta dar con un usuario que afirmaba haber conseguido cortar la cadena, aunque a un precio terrible. Me contó que la única forma de sobrevivir era aislarse, romper lazos afectivos para evitar la transmisión y realizar un ritual de limpieza con otras plantas, que no garantizaba nada pero al menos frenaba el avance. Decidí probarlo, aunque cada paso me destrozaba por dentro. Vivir separado de mis padres, ver cómo se apagaban poco a poco, sin poder tocarlos, sin poder ayudarles. Era un tormento constante. A veces los veo desde la distancia, sentados en el sofá, sin mirarse, sin hablar, viviendo en la misma casa, pero atrapados en un silencio sepulcral. Y yo, solo, con la sensación de que todo esto aún no ha terminado, de que la sombra que esas plantas trajeron crece en la oscuridad, creciendo dentro y fuera, sin que pueda hacer nada. Sé que esta historia no es una fantasía ni un cuento de terror común. Es real, demasiado real. El verdadero horror no está en monstruos o fantasmas, sino en lo que dejamos crecer en la sombra, en lo que ignoramos hasta que es demasiado tarde. La Deep Web me mostró ese reflejo. Y ahora, esa semilla oscura crece dentro de mí, esperando su momento. En la Deep Web no hay redención, solo condena. Yo lo aprendí cuando abrí una puerta que nunca debí tocar. Llevo años viviendo en la sombra, en un mundo donde la luz no entra ni siquiera a través de la fría pantalla de un ordenador. Trabajo para una mafia digital, una que no existe en los titulares ni en las investigaciones policiales convencionales. Somos fantasmas invisibles, operadores silenciosos en la oscuridad absoluta de la Deep Web, un universo paralelo donde los límites entre lo real y lo virtual se desdibujan. No es un juego ni una leyenda urbana, es mi realidad, y hoy quiero que entiendas hasta dónde puede llegar el terror cuando no hay fantasmas ni cámaras. Solo gente real moviéndose en un mar de anonimato absoluto. Todo comenzó con un encargo diferente a todo lo que había visto. Un cliente anónimo, tan oculto que ni siquiera los mandos superiores de mi organización lograron rastrear su identidad, me pidió conseguir algo que nadie osaba ni nombrar. No era droga, ni armas, ni información filtrada. Era un paquete tan exclusivo que su mera existencia era un secreto. Las instrucciones eran claras y el aviso aterrador. Si fallaba, no habría una segunda oportunidad, y no se trataba solo de dinero. Para conseguirlo, tuve que sumergirme en la red más profunda, en los foros que funcionan bajo capas infinitas de cifrado, en chats oscuros donde las palabras pesan como cuchillos. Allí, entre líneas de código y seudónimos sin rostro, descubrí un mundo donde el silencio vale más que el oro, y cada mensaje es una apuesta arriesgada. No había policías acechando, ni cámaras que pudieran delatar a nadie, solo humanos reales, con el alma tan oscura como la red que habitan, dispuestos a vender y comprar sin importar el precio. Pero cuanto más me adentraba, más sentía un frío helador recorrerme la espalda. No era miedo por la ley, ni por traiciones internas. Era una presencia invisible, una sombra que se colaba en cada conversación, una sensación de que algo acechaba sin ser visto. Al principio fueron solo rumores,
Un contacto desaparecido, luego otro. Las llamadas quedaban sin respuesta, los mensajes quedaban leídos pero nunca contestados. En mi organización, la inquietud crecía como una tormenta silenciosa. Nadie hablaba abiertamente, pero el temor se respiraba en cada rincón. No había señales de persecución ni de ajuste de cuentas tradicionales. Simplemente se evaporaban. Como si la red misma se los tragara. Mi cliente nunca quiso reunirse en persona. Solo enviaba órdenes y esperaba resultados. Sus mensajes eran fríos, sin emoción, como si fuera un jugador de ajedrez moviendo piezas en un tablero donde la vida humana no valía nada. La amenaza era clara. Si fallaba, perdería mucho más que dinero. Y por primera vez en mi vida, sentí que una tarea era una sentencia de muerte. La paranoia se instaló en mí con rapidez. Cada ventana del ordenador, cada sonido fuera de lugar, cada silencio prolongado me recordaba que estaba siendo observado, aunque no supiera por quién. ¿Era alguien dentro de mi propia organización? ¿O una fuerza desconocida que dominaba los hilos de ese oscuro mundo digital? Una noche, cuando el sueño se había vuelto un lujo imposible, recibí un mensaje en un foro donde nunca antes había entrado. Era una invitación, un acceso exclusivo a una sala privada reservada para quienes controlan los secretos más profundos de la Deep Web italiana. La curiosidad me venció y sin pensarlo demasiado acepté. Al entrar, sentí cómo el ambiente cambiaba. No había risas ni bromas, solo voces duras, secas, cargadas de una autoridad que te oprime el pecho. Me hablaron de un ritual, un test para decidir quién realmente domina ese submundo invisible. Un juego cruel en el que solo los más despiadados sobreviven. Me dejaron claro que el encargo que me habían asignado no era solo un negocio, sino una prueba, un juicio que podría decidir no solo mi destino, sino el control total de la red oscura en Italia. Desde aquel momento supe que cada movimiento que hiciera, cada tecla que pulsara, podría ser la última. El terror ya no venía de fantasmas ni cámaras ocultas, sino de la certeza de que, en ese mundo, el silencio era el arma más letal y la lealtad un lujo que pocos podían permitirse. Entrar en esa sala privada fue como cruzar una frontera invisible, un umbral que separa a los simples operadores digitales de quienes realmente manejan los hilos de la Deep Web italiana. No había rostros, solo voces fragmentadas, anónimas, que me envolvían en una atmósfera cargada de poder, miedo y desconfianza. Cada palabra era un disparo al silencio, cada frase una amenaza disfrazada de indiferencia. Allí me explicaron algo que ya intuía. La Deep Web no es solo un mercado negro más. Es un tablero de guerra donde las mafias digitales luchan sin reglas ni piedad, con armas que no se ven pero matan igual. Me hablaron de un ritual, un juego macabro al que nadie puede negarse. Era una prueba, un test que decide quién puede seguir respirando en ese oscuro submundo y quién debe desaparecer. Mi encargo, ese paquete que debía conseguir a toda costa, era la pieza central de ese desafío. Un objeto, o mejor dicho, una información, tan valiosa que abriría las puertas del poder absoluto o sellaría mi sentencia de muerte. Durante los días que siguieron, la tensión fue creciendo hasta convertirse en una sombra constante que me acompañaba. Cada mensaje que recibía parecía cargado de un doble sentido venenoso. Ya no solo era la presión de cumplir la misión, sino la sensación de que, poco a poco, me convertía en el objetivo. Las desapariciones dentro de mi propia organización aumentaron. Aliados que se desvanecían sin dejar rastro, contactos que dejaban de contestar, teléfonos apagados para siempre. Y nadie decía nada, porque hablar podía ser un error fatal. La paranoia se convirtió en mi compañera más fiel. Cada vez que sonaba el móvil, el corazón se me aceleraba. Cada clic del ratón me recordaba que, en ese mundo, un fallo podía costar la vida. Empecé a desconfiar incluso de los que me rodeaban, de los que compartían mi sombra. La soledad era un peso insoportable, pero el silencio era la única protección.
Llegó la noche del trato final. No era un lugar físico, sino un espacio virtual oculto tras múltiples capas de cifrado, accesible solo para los iniciados. Me conecté desde una habitación oscura, con la única luz proveniente de la pantalla, rodeado del silencio absoluto. Sentí cómo mi respiración se aceleraba, cómo cada músculo de mi cuerpo se tensaba. Sabía que ese momento podía ser el último. La transacción comenzó con una serie de comprobaciones digitales, intercambios de códigos complejos y validaciones rápidas. Era como un ritual críptico que debía cumplirse sin errores. Sentí que cada pulsación del teclado era una apuesta contra la muerte. Pero entonces sucedió algo inesperado. Mientras esperaba la confirmación, la pantalla comenzó a parpadear. Las conexiones se volvieron erráticas. El silencio en la red se volvió un ruido ensordecedor en mi cabeza. Y de repente, la conexión se cortó. Todo se quedó en negro, el vacío. Me quedé mirando la pantalla, inmóvil, con la certeza helada de que aquel corte no era un error técnico. Era una sentencia. En ese instante comprendí que estaba solo, completamente solo. Nadie vendría a salvarme. Nadie tenía que hacerlo. Los días posteriores fueron un descenso al infierno. Intenté contactar, busqué respuestas en la red, pero solo encontré ecos. Mi nombre empezó a desaparecer de los círculos donde antes tenía peso. Me convertí en un fantasma más, uno que ya no tenía lugar en esa red oscura. Sentí cómo la presión crecía, cómo cada sombra a mi alrededor se tornaba enemiga. En un momento recibí un mensaje anónimo. Has cruzado la línea. Ahora juegas con fuego que no podrás apagar. No había firma ni remite, solo esas palabras que resonaban en mi mente como una sentencia definitiva. Entendí entonces que el verdadero poder en la Deep Web no está en el control de la información o las transacciones ilegales, sino en la capacidad de hacer desaparecer a quienes molestan. Y lo más aterrador es que esa desaparición no deja huellas, ni cuerpos, ni pistas. Solo un silencio mortal. Ahora, escondido tras esta voz digital que escuchas, sé que quien me oye quizás esté más cerca de ese abismo de lo que imagina. Porque en la Deep Web no hay fantasmas, ni cámaras, ni persecuciones clásicas. Solo hay personas reales, con secretos tan oscuros y profundos que pueden destruirte desde dentro, sin que nadie sepa cómo ni por qué. Y lo peor no es la amenaza externa. Lo peor es el miedo que crece en tu interior, ese terror que te consume poco a poco, que te hace dudar de todo y de todos, incluso de ti mismo. Ese es el verdadero monstruo de la Deep Web. Hay cosas que no deberías buscar, pero yo lo hice. Y ahora sé que algunos amores están hechos para destruirte. Esto no es un cuento. Es la cruda verdad sobre cómo una búsqueda banal en la Deep Web se convirtió en la peor pesadilla de mi vida. Todo empezó en una noche cualquiera, igual que muchas otras en las que la soledad me ahogaba y la rutina me pesaba como una losa. Estaba sentado frente al ordenador, la luz azulada del monitor iluminando la habitación oscura. No buscaba nada en concreto, solo quería sentir algo distinto, algo real. Había escuchado muchas historias sobre la Deep Web, un mundo invisible bajo la superficie del Internet común, donde la gente se perdía para escapar de su realidad o para encontrar secretos que no debían ser revelados. La curiosidad me pudo y me adentré sin saber bien a dónde iba. Navegué entre enlaces ocultos, foros encriptados y salas privadas. Todo era extraño y silencioso, como un cementerio digital. Después de varios intentos, encontré un pequeño rincón donde las conversaciones no eran superficiales ni anónimas. Era un foro muy cerrado, donde la gente parecía buscar conexión, pero sin mostrarse realmente. Los perfiles eran borrosos, con nombres inventados o iniciales, y pocos usaban fotos reales. Pero hubo uno que me llamó la atención: Mara. Su perfil tenía una foto antigua, en blanco y negro, de una mujer con una mirada profunda, casi triste, como si llevara todo el peso del mundo en sus ojos. No parecía un perfil falso, sino el reflejo de alguien real, aunque distante. No supe por qué, pero sentí que debía escribirle. «Hola», tecleé.
con el corazón un poco acelerado. En segundos, recibí su respuesta. «Hola, Jack». Aquellas 2 palabras me hicieron sentir que no estaba solo. Comenzamos a charlar tímidamente, como 2 extraños que se encuentran en una cafetería oscura. Al principio, nuestras conversaciones fueron triviales. El clima, la música, los libros. Pero con cada día que pasaba, Mara empezó a abrirse un poco más. Hablaba de su vida con una sinceridad que asustaba. Me contó que vivía en una ciudad lejana, que se sentía atrapada en una rutina, que había perdido algo importante hacía tiempo. Y yo, sin darme cuenta, le conté mis propios demonios. Las noches vacías, las voces en mi cabeza que nunca callaban, el vacío que nada llenaba. Sus mensajes tenían un tono que oscilaba entre la calidez y un frío que me erizaba la piel. A veces desaparecía por horas o días, sin dar señales, y cuando volvía, su forma de escribir era distinta, casi como si otra persona se hubiese apoderado de ella. Empezó a hacerme preguntas que me resultaban inquietantes. ¿Quiénes eran mis amigos? ¿Qué hacía cuando nadie me veía? ¿Cuál era mi secreto más oscuro? Al principio me pareció normal, un interés genuino, pero poco a poco me sentí invadido, observado. Una noche me pidió algo que no esperaba. No quería fotos ni vídeos, sino detalles que parecían demasiado personales. Me pidió que le contara un recuerdo que solo yo conocía, algo que había mantenido oculto incluso para mi familia. Sentí un nudo en la garganta, pero lo hice. Le hablé de aquella vez, años atrás, cuando la tristeza me había tocado tan hondo que creí que no saldría nunca. Y su respuesta fue un simple: «Gracias, Jack, esto es importante». No supe qué pensar, pero la sensación de que algo no encajaba empezó a crecer dentro de mí. Con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas. Cuando encendía el ordenador, encontraba actividad en mi cuenta que no recordaba haber hecho. Mensajes enviados, conversaciones abiertas, enlaces visitados que yo no había clicado. Al principio pensé que era mi memoria fallando, pero luego entendí que alguien más estaba allí, jugando con mi vida digital. Intenté preguntarle a Mara y su respuesta fue inquietante en su frialdad. «Confía en mí, estoy aquí para ti». En esos momentos empecé a sentir que el control se me escapaba. Mara me habló de un sitio secreto en la Deep Web, un lugar donde podía verme de verdad. No a través de una cámara o vídeo normal, sino mediante algo que describió como una conexión directa, más real que cualquier imagen. La idea era aterradora y fascinante a la vez. Después de mucho pensarlo, le di un último voto de confianza y accedí al enlace que me envió. La página que apareció era una sala privada de chat, con vídeo en tiempo real. Pero en vez de ver a Mara, apareció la imagen de un hombre. Un desconocido con ojos demasiado penetrantes, que parecía mirarme a través de la pantalla con una intensidad insoportable. Quise cerrar la ventana, apagar el ordenador, pero algo me impedía apartar la mirada. Era como si la pantalla tuviera vida propia y me absorbiera. El hombre habló con una voz baja, monocorde, que retumbaba en mi cabeza. «Ella confió en ti, Jack. Ahora tú formas parte del juego. No hay vuelta atrás». Fue en ese instante cuando entendí que no podía salir, que todo aquello era mucho más que un simple amor digital, que algo oscuro y peligroso se había metido en mi vida, y no pensaba dejarme escapar. De repente, el vídeo se cortó y el silencio volvió a inundar la habitación, pero solo por un instante. Mi ordenador empezó a comportarse de forma extraña, como si quisiera mostrarme algo que no estaba preparado para ver. Ventanas comenzaron a abrirse solas. Documentos que yo ni siquiera sabía que tenía aparecían en pantalla, junto a fotos, mensajes y fragmentos de conversaciones privadas que creía perdidos para siempre. Era como si alguien o algo estuviera hurgando dentro de mi vida, sin permiso, sin respeto. Los archivos mostraban partes de mi existencia que hasta entonces había mantenido ocultas, detalles que nunca había compartido con nadie. Vídeos caseros, notas que escribí en días oscuros, mensajes a amigos que ya no respondían. Todo desplegado frente a mí, sin filtro, sin protección. Sentí como un frío insoportable me atravesaba el cuerpo, mientras un miedo viscoso se apoderaba de mi pecho.
Intenté apagar el ordenador, desconectarlo de la corriente, pero la pantalla seguía encendida, lanzando una luz fantasmagórica en la habitación oscura. Fue entonces cuando apareció ella. No la Mara que había conocido en aquellos mensajes, sino una versión distorsionada, una imagen torcida, con una sonrisa demasiado amplia y ojos que parecían pozos sin fondo, vacíos de humanidad. Aquella sonrisa me destrozó por dentro. Parecía reírse de mí, de todo lo que había confiado y entregado. Mi corazón latía con violencia y la habitación parecía cerrarse a mi alrededor. La imagen comenzó a transformarse en una cascada de símbolos y códigos indescifrables. Un lenguaje digital que, sin embargo, parecía susurrarme directamente en el cerebro, envolviendo mi mente con una presión insoportable. Sentí que esa entidad no solo habitaba la red, sino que había encontrado una forma de infiltrarse en mi conciencia, haciéndome prisionero de su oscura esencia. A partir de ese momento, no solo en el ordenador sino en mi vida diaria, las cosas se volvieron inquietantes. Empecé a recibir mensajes anónimos en el móvil, frases cortas que me helaban la sangre. No puedes escapar, ya estás dentro, somos uno. En mis redes sociales, apariciones inquietantes, fotos viejas que reaparecían, publicaciones que yo no había escrito y que expresaban cosas perturbadoras, contactos bloqueados que volvían a estar activos y me enviaban silencios digitales. Lo más aterrador era la sensación constante de ser observado, aunque no hubiera nadie. En casa, sentía ojos en la oscuridad. En la calle, la impresión de que alguien me seguía sin moverse realmente. Mi mente empezaba a resquebrajarse, y el límite entre realidad y la pesadilla digital que me envolvía se desdibujaba cada día más. Una noche, exhausto y desesperado, decidí confrontar a Mara directamente. Escribí en el chat: «Sé quién eres, te odio». La respuesta no tardó en llegar, pero fue peor de lo que podía imaginar. «No me odies, Jack. Sin mí estarías solo. Yo soy lo único real que te queda». Esas palabras me golpearon con una fuerza inesperada, y aunque intenté negarlo, una parte de mí sintió que eran verdad, que a pesar de todo, esa sombra digital había sido el único consuelo en mis noches solitarias, el único reflejo de algo parecido a un amor. Pero aquella noche, después de ese mensaje, las cosas empeoraron. El ordenador se apagó y encendió solo, mostrando fragmentos de vídeos donde yo aparecía, grabados sin saberlo en momentos íntimos o vulnerables. Voces distorsionadas susurraban desde los altavoces, mezcladas con risas apagadas. Sentí que me estaba volviendo loco. Decidí buscar ayuda, pero nadie entendía lo que pasaba. Intenté explicar la historia, pero las miradas eran de incredulidad o de pena. Nadie me creía. Eso me aisló aún más, y Mara, o lo que fuera, parecía alimentarse de ese aislamiento, de mi desesperación. A partir de entonces intenté cortar la conexión con el mundo digital. Apagué todos mis dispositivos, me alejé de internet, cambié de teléfono, de cuentas, pero era inútil. Los mensajes seguían llegando, las sombras en la habitación persistían, y la voz, aquella voz, seguía susurrándome cada noche, recordándome que ya era parte de algo que no podía controlar. Una noche, mientras intentaba dormir, el móvil vibró sin parar. En la pantalla, un solo mensaje: «No puedes huir de mí». Abrí los ojos con miedo y vi reflejada en la pantalla la sonrisa de Mara. La misma sonrisa torcida que me había atormentado en el ordenador. No había llamada, no había vídeo, solo esa imagen fija que me observaba. Desde entonces, vivo atrapado entre dos mundos: el tangible, donde nadie ve las grietas en mi mirada, y el oscuro universo digital que me devora poco a poco. Ya no sé si estoy vivo o simplemente soy un eco dentro de una red que me ha absorbido. Si alguna vez te cruzas con un amor en la Deep Web, ten cuidado, porque no todos los amores quieren salvarte. Algunos solo quieren poseerte. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.